Y hoy quiero que aprendamos de una madre en la Biblia que el Señor nos deja unas características de fe muy interesantes que nos ayudan a nosotros a poder crecer en lo mismo. Amén. Y quiero hablarles de una mujer adinerada que vivía en una ciudad que se llama Sunem, la Sunamita, ¿verdad? Le decían, y está en Segunda de Reyes 4:8. Y voy a empezar a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Y voy a seguirles contando qué estaba pasando después de esto, de que cada vez que Eliseo iba a la casa de ella empezó a tener la revelación de que este era un hombre de Dios, de que Dios lo había mandado con un propósito y que él hacía el trabajo de Dios. Entonces ella va con su esposo, porque es una mujer adinerada, y le dice: vamos a construirle un cuarto donde le vamos a poner una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que él venga y esté cómodo cuando él tenga que pasar por la ciudad a servir al Señor. Y entonces, después de un tiempo, Eliseo empieza a sentirse agradecido porque ve que el servicio de la mujer a Dios le está haciendo su ministerio más fácil. Y entonces él, en agradecimiento, le dice a la mujer: ¿qué puedo hacer por ti? Dame una petición para que yo ore a Dios por ti. Y le dice: yo puedo hablar con el rey o puedo hablar con los gobernantes para que tú puedas tener un favor especial, para que se haga alguna transacción que tú necesites. Y entonces la mujer le responde y le dice: no, la verdad que yo soy una mujer que estoy en una muy buena posición social, no me hace falta nada, todas las conexiones que necesito las tengo. La verdad que no, muchas gracias. Y ahí vemos que la mujer, de una manera desinteresada, servía a Dios, no porque ella estaba esperando que Dios le diera nada, sino porque ella tenía fe y creía en que el Señor era digno de que ella usara sus recursos para servirlo a él. Y entonces el siervo, ¿verdad?, de Eliseo, Jesse, le dice: me he dado cuenta que esta mujer no tiene un hijo y que su esposo ya es viejo. O sea que posiblemente ella es estéril y su esposo, por su vejez, ya no es tan fértil como podrían. O sea que es imposible que puedan tener un hijo. Y entonces Eliseo le dice: de aquí a un año tú vas a abrazar un hijo. Y ella se impacta, se sorprende y hasta se conmueve en su corazón, y hasta le dice: no te burles de mí, porque ella entendía que esto era algo imposible, que era algo que no se podía lograr. Ella llevaba muchos años, tal vez con esa ilusión enterrada, y llega Dios en un momento menos esperado y le da un hijo, ¿verdad? Y entonces es una alegría, me imagino, para ella, para su esposo. Es un milagro completamente. Y saben, en estos días he estado meditando tanto en que la Biblia, hermanos, nos habla y una y otra vez de Dios haciendo cosas imposibles en la vida de la gente que le cree a Él. De que Dios le encanta, le gusta manifestarse donde no hay poder humano que pueda meter la mano, para que la gente no pueda decir que fue por la ciencia, que fue por la economía, que fue por el esfuerzo, sino que la gente tenga que reconocer: tuvo que ser la intervención de la mano de Dios. Por eso, cuando nosotros estamos pasando momentos o circunstancias donde nadie nos puede ayudar, ese es el campo perfecto para que el Señor venga a poner su mano. Ese es el campo perfecto para que el Señor venga y haga cosas, obras sobrenaturales, para que la gente sepa:
solo Dios pudo cambiar ese corazón, solo Dios pudo abrir esa puerta, solo Dios pudo traer esa provisión, solo Dios pudo sanar esa enfermedad. Y entonces, hermanos, empieza la mujer a tener ya todo lo que necesitaba, pero entonces empieza a pasar de repente lo inesperado. En el día menos esperado, entonces empezó a pasar una tragedia. Y vamos a leer desde el versículo 16, Segunda de Reyes 4, estamos ahí, vamos a ir al 16 para leer lo que pasó. El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. ¿Qué pasó con el niño? Murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y lo dejó allí. No se preocupe que luego le voy a seguir contando qué pasó con esta historia, pero yo quiero que nos concentremos un poquito en este punto, que dice que el niño se murió en un momento que no se esperaba, sin explicación, sin previo aviso, muere repentinamente en las piernas de su madre. Y entonces usted váyase conmigo, métase en la historia. Yo no me imagino qué es uno tener a su hijo, el único que milagrosamente Dios se lo da, el deseo de su corazón, su hijo querido, y que de repente, cuando usted menos lo piense, muera en sus piernas. Y mire, yo quiero que usted piense en cuál sería su reacción si usted le llega a pasar eso, o si a mí me llega a pasar esto, o a cualquier madre natural, normal, ¿qué reacción tendríamos? Yo pienso que lo primero sería gritar, llorar, entrar en un luto, desgarrarnos del dolor, ¿verdad? Perder toda esperanza, todo consuelo, volvernos locas del dolor, ¿no? De que tu hijo se haya muerto. Pero esta mujer no era una madre común, era una madre de fe. Esta mujer, este pasaje a mí me impresionó mucho porque ella tal vez sí estaba angustiada, sí tenía miedo, sí tenía incertidumbre, porque no sabía qué era lo que había pasado. Tal vez tenía muchas preguntas. ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó? ¿Estaba enfermo y yo no me di cuenta? ¿Será que no lo cuidé bien? Tal vez muchas incógnitas y mucho temor vino a ella, pero aquí vemos en el desenlace que esta madre decide creer. Ella, por encima de lo que sentía, por encima de lo que veía, por encima de la circunstancia tan dura que estaba viviendo con su hijo, esta madre era una madre que tenía una fe sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque dice que ella se queda callada, ni siquiera habla y dice: el niño se murió. Ni siquiera la Biblia dice que lloró, que se desesperó, que salió a correr a buscar un doctor o alguien que le ayudara, que salió a gritarle a su esposo: el niño se murió. No dice que ella se para y lo lleva al cuarto que ella había construido o edificado para el hombre de Dios. Y sabe, yo pienso, hermanas, que ningún detalle en la Biblia está ahí por estar o está al azar. Yo pienso que todo detalle pequeñito que sea, por pequeño que esté allí, es porque Dios nos quiere hablar cosas a nuestra vida por medio de esos detalles. Entonces a mí me sorprende que la madre va y lo deja en la cama,
que ella había preparado para servirle a Dios, en el lugar, en el cuarto que ella había preparado para servir al Señor. Ella lo deja ahí, yo pienso, para recordarle a Dios: quiero que sepas que este hijo tú me lo diste a mí sin que yo te lo pidiera, porque yo te serví. Es una madre, y aquí quiero que me escuche, que entendía la relación que una persona puede tener con Dios, que entendía que Dios no era un Dios lejano, que no se interesaba ni veía el esfuerzo de ella, ni veía su dolor, sino que era una persona que podía interactuar con él y que podía mover su corazón. Y esta madre decide dejar el niño ahí y luego le dice a su esposo: mándame un sirviente, dame un burro, que me voy a ir a ver al hombre de Dios. Luego usted puede seguir leyendo la historia. Y entonces el esposo le pregunta aún: ¿por qué vas a ir a buscar al hombre de Dios? Si no es un tiempo para ir a hacer sacrificio o para ir a adorar a Dios, no es el tiempo del servicio, digámoslo así. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a buscar al hombre de Dios? Y ella le dice: no importa que hoy no sea día de adoración, yo lo voy a ir a buscar. No le dice nada. Y a mí me sorprende de este punto algo, hermanas y hermanos que están aquí, que la mujer no prepara un entierro, la mujer no prepara un velorio, la mujer no anuncia que el niño se murió. La mujer lo único que hace es ir a buscar a Dios. La mujer está esperando a que Dios diga la última palabra. La mujer está esperando que Dios pueda hacer algo en su circunstancia. Ella no preparó nada para el entierro ni avisó nada, porque ella tenía tanta fe de que el Dios que ella servía era capaz aún de levantarlo de la muerte. Ella sabía que si Dios se lo había dado cuando era imposible que ella pudiera tener hijos o su esposo, Él era capaz de levantarlo de los muertos. Y es que mire, el padre de la fe, por ejemplo, Abraham, dice que cuando él va a sacrificar a Isaac, él tenía esa mentalidad. Dice que él fue a sacrificar a su hijo en ese altar porque él creía que Dios era poderoso aún para levantarlo de los muertos. Entonces, por eso esa madre dice: no, yo no voy a preparar velorio, yo no voy a preparar entierro, yo no voy a avisar nada, porque Dios no ha dicho la última palabra. Yo voy a creer hasta el final. Yo voy a agotar todos mis recursos, todas mis fuerzas. Voy a ir a buscar a Dios. Esta era una mujer de fe que no dejaba que lo que veía la moviera. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que debe ser la mentalidad y el corazón de todo cristiano y todo hijo de Dios. Y está en 2 de Corintios 5, del 6 al 7. Yo sé que usted lo conoce mucho. El apóstol Pablo dice: así que vivimos confiados siempre. Aunque entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Abre un paréntesis: porque por fe andamos y no por vista. Dígalo conmigo: por fe andamos y no por vista. Y a mí me gusta mucho que dice: así que vivimos confiados siempre, y explica: aunque no estamos presentes en cuerpo con el Señor. Él abre un paréntesis. El paréntesis se usa para encerrar una información importante que es necesaria aclararla para que la gente entienda lo que se está diciendo. Y entonces él dice: por eso vivimos confiados, porque andamos por fe y no por lo que vemos. Esta es la razón de nuestra confianza. Aunque en cuerpo físico estamos separados de Dios, entendemos que en espíritu Él está con nosotros, y por eso no caminamos, no andamos por vista, sino andamos por fe. ¿Y qué es andar en este pasaje? En este pasaje andar es vivir
comportarse, moverse. Eso es lo que quiere decir andar. No me muevo por lo que veo, dice Pablo. No vivo de acuerdo a las circunstancias que yo estoy viviendo. No me comporto o dejo que mis emociones se desborden a causa de lo que yo estoy mirando o viendo que está pasando con mis hijos, o viendo que está pasando en mi casa, o viendo que está pasando en mi vida. Yo vivo confiado porque ando por fe. Y entonces eso es lo que pasaba con esta mujer. Esta mujer, aunque tal vez tenía mucho dolor, mucha confusión, mucho temor, ella no se estaba moviendo por lo que veía. Hermanos, y quiero decirles que nosotros, para poder andar confiados, necesitamos empezar a dejar a un lado lo que vemos para empezar a creer y a vivir por fe. Y entonces esta mujer, así como nosotros, aunque veamos la situación perdida, aunque veamos que eso está muerto, aunque veamos que eso no va para ningún lado, aunque vemos que eso está cerrado, que no es posible, que no entendemos cómo vamos a llegar allá, que no entendemos de qué manera Dios nos va a ayudar, que no entendemos cómo nos podríamos sanar o sentir mejor, que no entendemos cómo tantos problemas con nuestros hijos se pueden arreglar. Dice aquí el apóstol Pablo: yo vivo confiado porque no me mueve lo que veo. Ando creyendo en Dios. Ando creyendo en aquel que habla, y cuando habla las cosas pasan. Ando creyendo en aquel que caminó aquí en la tierra y con solo un toque de un manto pudo sanar a una mujer que llevaba 12 años enferma. Ando creyendo en aquel que dijo: Lázaro, sal fuera, y un muerto que ya llevaba días en condición de putrefacción sale fuera sin que la ciencia ni nadie lo pueda explicar. Esta mujer y Pablo y Abraham y todos los héroes de la fe caminaban creyendo en que si servían a Dios y estaban cerca de Dios, Dios no los iba a dejar. Dios podía hacer algo. Y sabe, yo quiero decirle algo. Eso es uno de los trabajos que el enemigo tiene, y este mundo, este sistema, tienen como prioridad hacer que nosotros no seamos personas de fe, matar nuestra fe. Ellos quieren que nosotros andemos adorando a Dios, hablando sobre Dios, que vengamos a la iglesia, pero que vivamos en angustia, que vivamos en desesperanza, que vivamos viendo todo lo malo que hay, cómo está la economía de difícil, cómo está el gobierno de difícil, cómo las ideologías cada vez están peores, cómo la gente cada vez parece que está más confundida, cómo la gente parece que es más atea, cómo se aleja más la gente de Dios, y nos bombardean con noticias que aquel lo deportaron, que tal cosa se subió de precio, que los aranceles, que la guerra, que la gente, que los jóvenes están siendo bombardeados en el internet, y estamos viendo muchas cosas todos los días, pero la iglesia necesita vivir diferente, necesita vivir confiado, porque hay un fundamento que nos sostiene, y es Dios y su carácter. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, que muchas veces este asunto de la fe se cree de una manera, o se habla de una manera que no es como Dios nos enseña que debe ser la fe correctamente, porque la fe usted la puede poner en cualquier cosa, y la fe en sí misma no nos va a dar nada realmente. Ahora este concepto y esta enseñanza de la fe se usa como una creencia de un sistema de pensamiento positivo que hace que la gente se pueda sentir animada al pensar que si tiene fe y las cosas y las circunstancias le van a salir bien, entonces que eso va a pasar.
Y entonces mucha gente se desilusiona porque su fe no tiene un contexto, ni tiene un fundamento, ni una base sólida. La fe en sí misma no puede hacer nada. Por eso usted va a escuchar frases que están muy de moda, que dicen, tú puedes hacer todo con fe. Si tú crees con fe, tú puedes hacerlo todo. Y se habla de la fe en muchos, ¿cómo se dice? No son predicaciones, en muchas conversaciones o enseñanzas motivacionales, libros, hasta cuando vamos a la tienda, ¿verdad? Lo vemos reflejado en las agendas, en las camisetas, y se habla mucho de la fe, pero el problema es que si esa fe no está fundamentada en una persona que todo lo puede, entonces siempre esa fe va a fallar. Porque es una fe que está fundamentada en un terreno que no es lo suficientemente firme para sostenernos, y es las circunstancias, y es la energía, y es el azar o la buena suerte. No, yo voy a creer que me va a ir bien en este trabajo. Yo voy a creer que más adelante este problema con mi familia se va a arreglar. Yo voy a creer que este hijo rebelde más adelante va a encontrar una esposa que lo va a arreglar, o cuando tenga hijos se va a arreglar. Y esas son las cosas que la gente piensa que es la fe, de que yo pienso y tengo un pensamiento positivo de que la situación va a cambiar de repente, pero la fe que está basada en las circunstancias siempre va a tener desilusión y no va a traernos a nosotros una seguridad verdadera, porque es una fe que está sujeta a las consecuencias de lo que vaya pasando en nuestra vida. Pero la fe de la que habla la Biblia está sustentada, está fundamentada y basada en Dios y en su carácter. Y esto es muy importante. Nuestra fe no es un sistema de pensamiento positivo de que pienso que todo me va a ir bien o como yo quiero, sino que nuestra fe está basada en una confianza y un descanso y un abandonarme en Dios para creerle a Él que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Y quiero dar uno de los ejemplos que dan en Hebreos para explicar más esto, y es de Noé, por ejemplo, que Noé, por su fe, él decide construir un arca. Él decide hacer ese trabajo por muchos años, como 100 años estuvo construyendo esa arca cuando nunca en la vida había llovido. O sea, con su fe nada más, sin ver, hermanos, sin haber tenido algo previo de personas que habían vivido una lluvia, una tormenta, una inundación. Eso no existía en ese tiempo. Dios viene y le dice, voy a traer un diluvio sobre la tierra, constrúyete un arca. Y aunque él no tenía información de que antes eso había pasado, él creyó. Y así debe ser con nosotros. Aunque tú y yo no tengamos antecedentes que en nuestra familia Dios hizo algo, Dios lo puede hacer. Aunque en nuestro pasado nosotros no tengamos antecedentes de que Dios obró de esa manera, Dios lo puede hacer porque Él lo dijo. Aunque nosotros no vemos ni nos imaginamos, como Noé, nunca ha llovido. Él no sabía que era una lluvia, hermanos. Él no lo había experimentado, no lo había visto jamás en su vida. Había visto las gotas caer del cielo y un lugar inundándose. Él no sabía qué era eso, pero él con fe, aunque nunca lo había visto, aunque no sabía cómo se veía esa situación y esa circunstancia, él creyó, y 100 años, hermanos, estuvo construyendo un arca a punta de confianza en una palabra de Dios. Y aquí quiero entrar para que usted vea esto y lo entendamos mejor. Hay cosas, hermanos, que a veces nos quieren desilusionar. Y apenas llevamos 1 año, 2 o tal vez 10
creyéndole a Dios, o tal vez 3 años creyéndole a Dios, y ya nos desanimamos cuando empezamos a contemplar las posibilidades naturales, o empezamos a revisar los archivos del pasado, o a pensar a qué persona le pasó esto, o a qué persona, qué posibilidad hay que una persona pueda hacer lo otro. Y cuando empezamos a ver lo natural, lo humano, los archivos humanos, ahí empezamos a tambalear. No es que una persona, un hijo mayor ya no se puede enderezar. Un hijo que está en las drogas ya no puede salir de eso. Un hijo que está emproblemado siempre terminan en la cárcel o terminan muertos. Y empieza la gente a ver todas las circunstancias, pero Noé no se fijó en esas cosas. Él creyó, aunque nunca había visto. Él caminaba por fe, creyendo que el que le había dicho eso, él no sabía cómo, pero iba a cumplir lo que dijo. Y entonces Noé no solo se queda con un pensamiento positivo, no, yo sé que en el día que venga el diluvio Dios me va a salvar. No se queda viviendo su vida lejos de Dios, preocupándose en sus propias cosas, en sus propios proyectos, en su propia vida, en su propia familia, y dice, bueno, cuando llegue el momento, Dios hará que las cosas funcionen. Esa es la fe incorrecta de las que le hablo, que es la que se predica hoy en el mundo. Es una fe que no está basada en una confianza en Dios. Pero en cambio, Noé dijo, bueno, Dios me dio una instrucción. Y yo creo que si yo cumplo esa instrucción, Él entonces, en el momento que llegue ese diluvio, Él va a hacer que esa barca pueda sobrevivir conmigo y con mi familia dentro. Y usted sí sabe que ese es un tipo de lo que hace Cristo en nuestra vida. Como Noé, esa barca tan grande, tiene una tipificación de Cristo. Como Noé pudo salvar a su familia en medio de esa barca, en medio de un mundo que estaba en pecado, en un mundo corrompido, pero Noé creyó y estuvo con el Señor, y en el momento en que tuvo que trabajar, trabajó, en el momento que se tuvo que esforzar, se esforzó. Pero ¿por qué hacía eso? ¿Por qué aguantaba burlas? ¿Por qué aguantaba días de cansancio y de trabajo arduo? ¿Por qué aguantaba años sin ver nada? Porque creía. Y ahora yo lo voy a trasladar a ti y a todas las personas que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Cristo, hermanos, vino para salvar nuestra casa y nuestras generaciones. Y nosotros debemos caminar confiando en que si nosotros estamos con el Señor y estamos sirviendo al Señor, y el Señor es el gobernante de nuestra vida, yo no sé cómo, pero el día del diluvio Él me va a salvar mis hijos, Él me va a salvar mi casa, Él va a hacer algo conmigo, Él va a hacer algo con mi circunstancia, porque Él dijo que aquel que lo busca, Él lo iba a galardonar, que aquel que creía en Él, Él no lo deja avergonzado, que aquel que lo honra a Él honra a aquellos que le honran, que aquellos que le buscan a Él, entonces Él los hará columnas en la casa de su Dios, dijo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos empezar a entender que si nosotros empezamos a descansar en lo que Jesús dijo y a creer, eso va a traer una convicción que nos hace hacer lo que hacemos. Por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso le servimos, le adoramos, por eso lo tenemos a Él como el Rey de nuestra vida, por eso Él está en el trono de nuestro corazón, hermanos. Y a veces no entendemos que todas esas cosas que hacemos por amor tienen una repercusión en nuestra vida. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Cada que usted sirve a Dios, eso tiene una repercusión en su vida. Cada vez que usted ora a Dios, eso está teniendo
algo está pasando en su vida, que es que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Le va a cuidar a usted. Dios va a cuidar a su familia. Dios va a cuidar a los suyos. Dios sabe lo que Él está haciendo con usted. Y por eso, a medida que nosotros vamos buscando a Dios y vamos caminando junto con Dios en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en el colegio, a donde sea que nos movemos, cuando vamos con Dios, necesitamos tener la seguridad de que no importa si la situación se ve muerta, sin esperanza, tenemos que caminar creyendo. Yo sé que como yo estoy siendo fiel a Dios, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Tu fidelidad, hermano y hermana, tu fidelidad tiene que darte la confianza de que Dios no te va a tratar igual que una persona que no es fiel. Y yo sé que esto es algo que a las personas a veces les choquea un poco, pero es la verdad. Es la verdad. En la Biblia usted lo ve por todo lado. Usted ve a un Jacob y a un Esaú, dos hermanos en un mismo vientre, con un padre que era un hombre de Dios, que tenía una promesa, pero cuando Esaú decide rechazar la promesa de Dios, cuando dice yo no necesito los derechos de primogénito, que él sabía que eran los que le daban la herencia, la bendición de Dios. Y dice en el Nuevo Testamento que él, por un momento de placer, de un plato de comida, rechaza lo que Dios le estaba dando. Y aunque él venía de una familia donde tenía derecho a la bendición, Jacob se lleva la bendición. ¿Todo por qué? Porque Jacob apreció y fue fiel a Dios. Cuando Jacob decide irse a la casa de Labán a buscar una esposa, dice la Biblia que en el camino Dios se le aparece y le da una promesa, y ahí Dios le dice, ahí Jacob le dice, sí, tú vas a ser mi Dios y yo te voy a dar la 10ª parte de todo lo que tú me des y yo te voy a servir. Y mire, yo le voy a decir algo, usted le hace la historia, nunca se va a comparar la bendición que tuvo Jacob con la bendición que tuvo Esaú, nunca. ¿Y por qué le digo todo esto? Para que usted sepa que la fidelidad que usted le está mostrando a Dios, Dios lo está viendo. Usted no está caminando sola, usted no está caminando solo. Esos hijos que usted tiene, Dios se los va a agarrar de su mano y va a hacer algo con ellos. Usted nada más vaya siguiendo la instrucción que Dios le va dando. Yo oro y le digo, Señor, ayúdame a guiar a mis hijos. Y el Señor a veces me dice, enséñales esto, enséñales lo otro, diles esto, diles lo otro. Y yo sigo la instrucción creyendo que Él está haciendo algo con sus vidas. Pero yo sé que hay gente que tal vez tiene sus hijos ya grandes o tiene otras circunstancias que tal vez no tiene que ver con sus hijos, pero tiene que ver con situaciones financieras o situaciones en la familia o situaciones que se salen del control, que no hay poder humano que pueda restablecerlas o arreglarlas. A esas personas le digo también, no importa cuál es la situación, Dios es fiel para cumplir lo que Él dijo. Dios es fiel para no soltarnos de la mano. Dios es fiel para hacer algo en el momento que menos lo esperemos. Necesitamos caminar creyendo que aunque veamos muerte, no necesitamos preparar el entierro, sino seguir orando, seguir creyendo. Y a mí me sorprende esta mujer, que esta mujer no andaba hablando, no, ya se murió el niño, no sé ni para qué Dios me lo dio, será que yo hice un mal trabajo como madre. No, ella se quedó callada, no se lo dijo a nadie y fue a buscar a Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, ir a buscar a Dios y decidir creer de que Dios está obrando. Decidir creer, andar, caminar por fe. Y entonces dice la Biblia en la historia de esta mujer sunamita que ella se va a buscar al profeta, y entonces cuando el profeta la ve de lejos, dice, algo está pasando, ¿por qué me está buscando? ¿Por qué vino a buscarme? Y entonces le dice a su criado, a Jesse, vaya y mire a ver qué está pasando.
El caso es que llega la mujer, se arrodilla y le dice: Señor, el niño se murió, no entiendo qué pasó, no te pedí yo ningún hijo, porque ella estaba en mucho dolor y le dijo, no sé qué pasó. Y entonces el siervo de Eliseo le dice a su siervo: ve con mi báculo y pónselo en la cara al niño, porque mire, el báculo de Eliseo hacía milagros. Ya la unción que tenía Eliseo era tan fuerte que aún su bastón, ¿verdad? Eso es lo que es un báculo, su bastón podía hacer milagros. Era un profeta que hacía milagros, que estaba ungido de parte de Dios. Y entonces la mujer le responde y le dice: si tú no vas conmigo y vas tú y llegas a donde está mi hijo, yo no me voy de aquí. Si tú no vas y haces algo personalmente, yo me voy a quedar aquí insistiendo. Y mire, hermanos, cuando yo leí esta parte, vi que aquí Eliseo es como un tipo de Jesús. Y me recordé a esta madre, a esta otra madre, la mujer sirofenicia, ¿verdad? Que tenía a su hija endemoniada, ustedes se acuerdan. Y que la mujer no se cansó de pedirle a Jesús, aunque Jesús no le respondía, aunque los demás le decían que ya se callara, aunque lo que estaba haciendo parecía que era ilógico. Ella no descansó hasta que Jesús le sacó el demonio a su hija. Pero entonces esta otra madre va y también hace lo mismo. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Una insistencia en la oración, en la petición. Una insistencia en orar. Y sabe, a veces nos desanimamos cuando estamos orando por causas imposibles. A veces nos desanimamos y decimos: no, ya nada va a pasar. Ya este muchacho no tiene arreglo, esta situación no tiene arreglo. Pero quiero decirle que hay un poder sobrenatural cuando hay una madre que sigue orando a pesar de cómo ve sus hijos, porque es una madre que sigue creyendo que si Jesús entra en la escena, que si Jesús entra al cuarto de su hijo, lo va a poder traer a la vida. Es una madre que está creyendo que no importa cómo ve a su hijo, Dios puede entrar y hacer algo con él, que no importa cómo está la situación, no importa cómo está el negocio, no importa cómo está el matrimonio. Es una persona que sigue creyendo y que sigue diciéndole a Jesús: Señor, ven a mi casa, entra a mi casa, cambia mi situación, levanta lo que está muerto. Y dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que pone su confianza en mí, aún lo inesperado, lo que no tiene esperanza, el Señor puede hacer algo con esto. Y yo quiero que en este día usted salga llena y lleno de fe, de que el Dios que nosotros servimos es un Dios que oye. Es un Dios que escucha nuestras oraciones. Es un Dios que obra cuando nosotros le buscamos. Por eso es que Dios dejó la Biblia. Yo quiero que usted comprenda esto, que la Biblia es el manual que nos ha dejado Dios para que nosotros podamos entender su carácter, su esencia, cómo Él obra, cómo Él opera, qué es lo que mueve su corazón, su mano, cómo es la manera que Él piensa, cómo es que Él se maneja. Por eso Él nos dejó la Biblia. No son historias aisladas que cuentan la historia de un país por allá en Medio Oriente que se llama Israel. No, todo esto tiene que ver, este libro que es vivo, para mostrarnos a nosotros, las personas, que Él puede usar lo que no hay para hacer que algo haya, que Él puede hacer que lo imposible pase, que la gente que Él es fiel y le cree a Él mueve su mano a su favor. Él quiere que nosotros veamos en estas historias
tu historia, que Él lo puede hacer contigo, que Él lo puede hacer con tu casa, que Él lo puede hacer con tu familia, que Él lo puede hacer con tu oración. Hay muchas veces gente que ora y viene el enemigo, vienen las personas a decirle: estás perdiendo el tiempo, nadie te está oyendo. Pero Él deja esas historias acá, como la historia de esa mujer sirofenicia que hablaba, le decía: Señor, ten misericordia de mi hija. Y Jesús, estando presente, guardaba silencio. Y así Dios quiere que veamos que aunque Él guarde silencio, Él está oyendo, que aunque no se está dando cuenta la gente de lo que tú estás haciendo en lo secreto, Dios lo está viendo, que cuando llegue su momento, Dios va a hacer las cosas que tú menos te imaginas. Para eso está la Biblia, porque Él quiere enseñarnos, quiere hablarnos, quiere que seamos gente que caminemos por fe. Gente que caminemos confiando, gente que caminemos descansando en Él. Hermanos, hay que aprender a descansar en Dios, y no se puede descansar si usted no decide confiar totalmente. Señor, yo te dejo esto en tus manos. Cuando venga la ansiedad, la preocupación, cuando quiera venir el miedo, yo descanso y voy a buscarte. En tu presencia es donde yo voy a llorar. En tu presencia es donde yo voy a buscar consuelo. En tu presencia es donde yo te voy a ir a pedir todo. Y cuando usted se levante de esa oración, salga creyendo que Él la oyó, salga creyendo que Él está orando, salga creyendo que Él ya puso su mano sobre su situación, salga creyendo que Él está viendo lo que usted está haciendo. Hermano, yo no sé usted, pero yo creo tanto en la oración de que mi Dios dijo que aquel que le busca, Él escuchará e inclinará desde los cielos su oído y sanará su tierra, que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado. Él no debe menosprecia a alguien que cree en Él y que le busca y que cree que Él lo puede hacer. Por eso es que cuando Él caminaba en la tierra, venían los leprosos, venían los ciegos, venían la gente que la sociedad ya no quería, que con la sociedad ya había dejado a un lado porque no tenían solución sus situaciones. Venían donde Él porque se había corrido la voz. Ese Dios poderoso, Jesucristo, anda caminando y hace lo imposible. Cuando la gente lo toca, la gente es sanada. Cuando Él habla una palabra, la gente es liberada. Los demonios huyen. Aquel que estaba endemoniado con una legión y llevaba como loco en un cementerio sin poder estar con su familia, llega Jesús a esa región y la región se alborota porque los demonios no pueden con su gloria y se postran ante Él. Ese Dios que tú le sirves los domingos acá, ese Dios que tú levantas las manos para adorarlo, es el mismo que sigue haciendo milagros, hermano. Es el mismo que oye nuestra oración, es el mismo que sigue haciendo la obra con los que le buscan. Dame monitor, por favor. Con los que le buscan, con los que le creen, con los que piensan que Él puede hacer algo. ¿Tú piensas que Dios puede hacer algo contigo? Bájame un poquito el monitor. Tú piensas que cuando oras Dios está haciendo algo. Tú crees, cuando tú crees, hermano, tú te vuelves una persona de oración. Y cuando digo una persona de oración, no es lo que la gente cree, de que estamos ahí horas, ¿verdad? Los que tienen la oportunidad y el llamado, lo podemos hacer, ¿verdad? De tener horas corridas en un día para poder hacerlo, pero la mayoría de las personas trabajan, tienen sus responsabilidades, tienen su llamado de ir en su trabajo y en lo que el don que Dios les ha dado en sus negocios, en su escuela, para ir a mostrar a Cristo, ¿verdad? Entonces ellos tal vez están una hora nada más en la mañana, pero durante el día están orando a Dios, están metiendo a Dios en sus asuntos, están sabiendo que si Dios va con ellos, entonces Dios les va a mostrar el camino correcto y por eso es que van a prosperar. Hermanos, esto de la fe no significa de que Dios va a avalar y va a hacer todo lo que yo quiera y todo lo que a mí se me antoje. No, esto se trata de creer que si yo lo sigo a Él, Él me va a llevar a un buen puerto, que si Él me dijo que me suba a la barca y vaya a la otra orilla, aunque venga la tormenta, aunque venga
venga el ataque, aunque venga la prueba, Él me va a llevar a la otra orilla. Esto es de creer de que si yo camino con Él y que si yo hago lo que Él me dice, entonces yo puedo confiar que en el momento que yo lo necesite, Él me va a dar las fuerzas, Él me va a levantar, Él me va a ayudar. Él, cuando yo no sepa qué hacer, Él me va a dar la instrucción. Esto se trata de una persona que cree que si camina durante su día, mientras está trabajando, mientras está negociando, mientras está llamando, mientras está estudiando, mientras está haciendo cualquier cosa, comprando en la tienda, que está en constante, sabiendo Dios va conmigo, preguntándole a Dios, hablando con Dios. De eso es lo que se trata una persona que confía en Él. Y esto es lo que a veces, hermanos, nos pasa y que tenemos un poco de miedo y nos falta la confianza. Bájamelo un poquito al monitor, por favor, ya se me acabó el tiempo, ya voy a terminar. De que nosotros vemos y nos enfrascamos en lo que vemos. Y ya voy a terminar con esto. Esta mujer vio a su hijo muerto. Y a mí de verdad que me tocó el corazón ver la actitud de esta mujer. Esta mujer dijo, no, es que yo voy a ir a buscar a Dios. Yo no voy a preparar un entierro. Hay gente que ya anda preparando entierros y su hijo todavía ni muerto está enfermo. Hay gente que ya anda diciendo que su hijo nunca se va a arreglar cuando ni siquiera sabe lo que Dios va a hacer. Hay gente que ya anda maldiciendo su matrimonio, su casa, sin ni siquiera saber que Dios ya puede poner su mano sobre eso. Y esta mujer a mí me gusta mucho porque va y le dice, si tú no vas conmigo a mi casa, aquí me voy a quedar pidiéndote. Hermanos, hay que entender que la oración tiene un poder para desatar la mano de Dios. Hay que entender que cuando nosotros oramos le estamos diciendo a Dios, yo creo que tú lo puedes hacer. Eso es lo que pasa cuando usted ora. Usted le está diciendo a Dios, yo creo que tú puedes, por eso vengo donde ti, mejor dicho. Cuando usted se va a cortar el pelo, ¿usted qué hace? Usted no va a un dentista a cortarse el pelo, usted va donde una peluquera, porque usted sabe que ella es la que sabe cortar pelo. Usted cuando necesita hacer los income tax, usted no va a donde un médico. Usted va a un médico cuando usted está enfermo. Cuando usted está enfermo, usted no va a donde un abogado. ¿Por qué? Porque usted sabe a dónde tiene que ir. Y cuando usted va con Dios y usted le empieza a pedir cosas, no importa qué sea lo que usted ve que no se puede hacer, usted le está diciendo, yo sé que tú lo puedes hacer, por eso vengo contigo. Por eso no voy donde mi tío, donde mi tía que me presten dinero. No vengo contigo porque yo sé que tú me puedes proveer. Yo no voy donde el psicólogo, no voy donde el terapista, vengo contigo porque yo sé que tú me puedes sanar del alma. Yo no voy a donde Panchita para ver cómo me ayuda a solucionar el problema que yo tengo. No, yo voy contigo porque yo sé que tú eres el dueño de mi vida. Yo te la entregué y tú vas a hacer algo con esta situación. Hermanos, cuando vamos con Dios, cuando oramos como madres, cuando oramos como personas, como hijos de Dios, estamos diciéndole a Dios, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que la manera como tú puedes guiar mi vida es mejor que la mía. Yo creo que las decisiones que tú me ayudas a tomar son mejores que las que yo tengo. Yo creo que si yo ando contigo, tú me vas a proteger, tú me vas a cuidar. Por eso venimos y oramos, hermanos. Es la gente que cree, es la que ora. La gente que cree en Dios es la que ora. La gente que cree que Dios lo puede hacer son los que doblan rodillas. La gente que cree que Dios lo puede hacer es la que no se cansa de orar. Así como Noé no se cansó de construir esa arca. Y así como esta mujer le dijo, si tú no me vas conmigo a mi casa, yo no me voy de este lugar. Así como Jacob cuando estaba peleando con el ángel le dijo, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Aquí hace como esa mujer sirofenicia le dijo, hasta que tú no le saques el demonio a mi hija, yo no voy a dejar de persistir. Esa es la gente que le gusta a Dios, hermanos. Quiero que entendamos en este momento el carácter de Dios, porque tú le estás diciendo a Dios, yo creo que tú lo puedes hacer. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el que sales al encuentro de una persona que te busca cuando nadie más puede hacerlo, cuando la persona ya fue rechazada,
Cuando la gente dice que la vida de esa persona no sirve para nada, tú eres el que puedes hacer algo. Y entonces ahí es donde le tocas el corazón a Dios, porque le estás diciendo, yo creo que tú lo puedes hacer. Hazlo, por favor. Salva a mi hijo, salva mi casa, arregla mi matrimonio, haz algo con mi hija, con mi hijo, con lo que sea que tú estés viviendo. Tú lo que le estás diciendo a Dios es, yo te creo, por eso te busco a ti. Yo te creo porque sé que cada día que te oro estoy rompiendo algo y tú vas a mandarme la respuesta. Pero ¿qué pasa? A veces, hermanos, nos desanimamos y decimos, no, ya ni para qué orar. Pero cuando nosotros seguimos orando, a pesar de lo que vemos e insistimos, ahí es donde Dios obra. Yo quiero que tú te lleves este mensaje de fe hoy, sabiendo que Dios obra cuando tú le buscas. Y efectivamente, ya se acabó mi tiempo, pero quiero concluir la historia. Eliseo entonces, por la insistencia de la mujer, decide ir. Y ahí encuentra al niño en el cuarto, en la cama, muerto. Y entonces, cuando va de camino, viene el siervo y le dice, le puse el bastón en la cara y el niño no despertó, realmente está muerto. Y Eliseo dice, no, Eliseo tampoco sabe lo que está pasando. Él dijo, Dios no me ha declarado, no me ha dicho qué está pasando. Eliseo tampoco sabía, no entendía. Y entonces, usted ya ha leído la historia, pero a mí me parece tan lindo que dice que Eliseo entra y la mamá está ahí esperando afuera y entra Eliseo y Eliseo trata de resucitar al niño y el niño no resucita. Hermanos, y entonces Eliseo empieza a caminar por toda la casa. Yo soy de las que creo que Eliseo estaba hablando con Dios, que Eliseo estaba orando a Dios y le dijo, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero acá hay una lucha por la vida de este niño. No sabemos quién se lo llevó, no sabemos qué pasó, pero lo que te pedimos es que lo regreses a la vida. Y ahí estaba él caminando por toda la casa y aunque la Biblia no lo dice, yo me imagino que ahí estaba la mamá también y ahí estaban ellos creyéndole a Dios. Y entonces dice la Biblia que recibe Eliseo una instrucción y se pone encima del niño, los ojos de él con los ojos de él, su nariz, su aliento con el aliento del niño y el niño vuelve a la vida. El niño resucita. Y quiero acabar con esto, hermanos, que quiero que sepan que esto no es una historia de ficción, por favor. Esto es algo real. Dios resucitó a este niño. Yo me pregunto qué hubiera pasado si la mamá hubiera dicho, no, ya se murió. Vamos a preparar todo para enterrar al niño. Hay que preparar su cuerpo, hay que llevarlo a la funeraria. Avísenle al papá que el niño se murió. Vamos a hacer el velorio. Esta señora no. Esta era una mujer de fe. Ella se aferró a Dios. Ella dijo, no, Dios tiene la última palabra. Yo hasta el último de mis días voy a creer que Dios me puede levantar a este niño. Y así mismo te digo a ti. Tal vez ahorita no tengas una situación tan grave o tal vez otro sí, pero quiero que te lleves esto en tu corazón. ¿Qué dijo Pablo? Y a mí me encanta esto. Eso que dijo Pablo para mí es el motor de mi vida. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Pablo. Nosotros vamos hacia el frente. Y ese era un hombre que sufría, hermanos, persecución, golpes, cárceles, de todo. Y él decía, no, yo no soy de los que retrocedo. Yo sigo para adelante y esto es lo que quiero que sepas, que Dios quiere que tengamos esa actitud. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere esa actitud de nosotros? Porque es una actitud de fe. Es una actitud de fe que le está creyendo que Él lo puede hacer. Y cuando nosotros nos vencemos, le estamos diciendo, no, ya nadie lo puede hacer, ni siquiera Dios. Por eso, hermanos, hasta el final tenemos que creer. Hasta el final tenemos que confiarle nuestras situaciones a Dios. Hasta el final, como esta madre, debemos entregarle a Dios todo lo que está muerto, todo lo que no se puede, para que Dios lo haga. Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno y pongámonos de pie. Jesus, you deserve